la materia de gerencia de operaciones. En este caso les voy a explicar el tema 1, que es el tiempo estándar. El tiempo estándar, a manera general, ¿verdad?, es la estandarización de los tiempos tomados a través de un cronómetro. Se debe considerar el ciclo de tiempos, en el caso del ejercicio, ¿verdad?, como mínimo 10 tiempos tomados con un cronómetro. Posterior a ello es el ponderado de los tiempos, ¿verdad?, que sería la sumatoria de estos entre la cantidad de tiempos tomados. Se debe tomar en consideración el factor de calificación, que es la efectividad tanto del operario como de la máquina, y por último el TN, que es el tiempo normado ya como estándar, es la multiplicación del tiempo ponderado por el factor de calificación. Posterior a ello se debe de considerar la sumatoria de los tiempos, que me indicarían que ese sería el tiempo total que se requiere para producir una unidad. Posterior a esto, o a continuación, les voy a explicar, ¿verdad?, paso a paso mediante un ejemplo. El ejemplo 1 trata del proceso de mezcla y envase de un producto comestible. Este proceso consta de 5 actividades. En la primera actividad, que es el proceso de la materia prima, vamos a considerar que ya tenemos los 10 ciclos de tiempo. Esos están presentados en la tabla. Lo primero que hacemos nosotros, según los pasos, es la toma, ¿verdad?, de los ciclos de tiempo, la sumatoria de estos, que es un total de 58.2 minutos. Posterior, el ponderado, que sería la división del tiempo total entre el número de ciclos. El número de ciclos es 10, por tanto 58.2 entre 10 nos da 5.8 minutos. Posterior, el factor de calificación. El factor de calificación es la efectividad con que trabaja el operario en ese proceso de la materia prima. Está registrado que trabaja en un 92.33%. Como está porcentual, esto lo dividimos entre 100 para pasarlo a un valor numérico normal. Eso sería 0.9233. Y al final, el TN, que es el tiempo normado para el tiempo estándar, es la multiplicación del ponderado de los tiempos por el factor de calificación. En este caso, 5.82 por 0.9233, que nos da un total de tiempo de 5.3736 minutos. Eso es para el proceso de la materia prima. Posterior, la mezcla de la materia prima. Igual se tiene la sumatoria de los tiempos, nos da 80 minutos. El ponderado, en este caso con los ciclos de 10 tomados, ¿verdad?, nos da 8 minutos. El factor de calificación ya establecido en 96.42%, eso en valor numérico dividido entre 100 es 0.9642. Y el TN nos va a dar de la multiplicación de los 8 minutos por 0.9642, que es 7.7136 minutos. En la tercera, que sería la prueba del producto, tenemos los tiempos totales, 22.05 minutos, con el ponderado nos da 2.205 minutos, y el factor de calificación dice que es 101.12%, lo que registra 1.0112 en valor normal. El TN sería la multiplicación del 2.205 por 1.0112, y eso nos da como total 2.2297 minutos para la prueba del producto. En el caso del envase, que es la actividad 4, registra un tiempo total en sumatoria de los ciclos 31.35, el ponderado sería 3.135, dice que el factor de calificación es un 100%, por lo tanto sería 1, y al multiplicar el ponderado por el factor de calificación nos quedaría el tiempo, el TN, en 3.135. El último actividad sería el etiquetado, y eso nos da un total de 11.2 minutos, ponderado 1.12, el factor de calificación dice que es 98.76%, que dividido entre 100 da 0.9876, y que el TN al final multiplicado sería el 1.12 por 0.9876, que nos da 1.0611. Al final,
lo que se requiere aquí es la sumatoria de todos los TN que serían de las 5 actividades, lo que nos da un total de 19.513 minutos. Eso significa la producción de un producto. Eso sería parte, ¿verdad?, inicial del ejemplo 1. Bien, continuando el ejercicio, se debe considerar cuánto es el total de producción de esos productos y su jornada laboral. En este caso, la producción que se requiere son 1000 unidades y el tiempo en 8 horas. Como el ciclo de tiempo está en minutos, esas 8 horas lo primero que hacemos es trasladarlas a minutos. Sería la multiplicación de las 8 horas por los 60 minutos por hora y eso nos equivale a 480 minutos. Ahí se debe de considerar lo que se conoce como el tiempo TAC. El tiempo TAC es el total de producción entre el total de tiempo. En este caso, las 1000 unidades entre los 480 minutos nos dice que se producen 2.0833 unidades por cada minuto. A este tiempo se debe multiplicar por cada uno de los tiempos normados que tomamos en la tabla 1. Es decir, en la actividad 1 el TN nos dio 5.3736 y se multiplica por el tiempo TAC, que sería 2.0833. Eso nos da una cantidad real de 11.195 operarios para que puedan producir esas 1000 unidades. Como no existe, ¿verdad?, en este caso los valores en decimales, siempre se debe de redondear hacia arriba. Aquí no vale el factor matemático del redondeo después de 5. Si nos da en ese caso que es 11.195, la cantidad ajustada sería a 12 operarios en esa área. Para la segunda actividad tenemos un tiempo, un TN de 7.3136, al multiplicarlo por el tiempo TAC nos da 15.236 operarios. Ajustado sería 16 operarios que se requieren para la mezcla de materia prima. En el tercer caso, que el tiempo es de 2.2297, al multiplicarlo por el tiempo TAC nos dice que necesitamos 4.645 operarios, es decir, 5 operarios en esa tercera actividad. En la actividad 4 el tiempo es TN 3.135, al multiplicarlo por el tiempo TAC nos da 6.531, que equivale ajustado a 7 operarios en la actividad 4. Y en la actividad 5 tenemos un tiempo de 1.0611, al multiplicarlo por el tiempo TAC nos dice que se requiere de 2.211 operarios, es decir, ajustado 3 operarios. Ahí obtendríamos la sumatoria de la cantidad real que nos da 39.818 operarios y que la cantidad ajustada real sería de 43 operarios. Esto sería considerando la cantidad real. El ejercicio pide calcular la capacidad real de producción. Estaríamos comprobando si realmente esa es la cantidad que requerimos de operarios y el número también de trabajadores en el área. Bien, considerando ya, teniendo el tiempo normado, ¿verdad?, y teniendo el tiempo TAC y toda la capacidad real y ajustada de los operarios, se considera el cálculo de la capacidad. La capacidad, como dice la fórmula, es la cantidad de operarios de la operación más lenta entre su tiempo de operación por los minutos de ciclo. Tomando los datos, en este caso, la cantidad de operarios de la operación más lenta es la operación que más tiempo dura en las actividades, que sería la de la mezcla de la materia prima. La mezcla de la materia prima, el TN, es de 7.7136. Eso nos indicó que la cantidad real de operarios que se requerían era de 15.236. Tomando esos datos, decimos entonces que la capacidad es 15.236 operarios entre el tiempo, el TN, que sería 7.3136, y eso por los 480 minutos, que es
el tiempo que se dura en la jornada laboral para elaborar todas las unidades requeridas por la empresa. Eso nos da como resultado 999.96 productos, es decir, aproximadamente las 1000 unidades. Con esto comprobamos que el cálculo del TN junto con el tiempo TAC nos da la cantidad real y la cantidad ajustada de operarios para ese cálculo. Posterior es el cálculo del número de operarios. Para el cálculo del número de operarios vamos a requerir la sumatoria de los TN que estuvimos en la tabla 1, que nos dio 19.513, entre su factor de calificación. Como aquí no tenemos un solo factor de calificación establecido, lo que hacemos es un ponderado de factor de calificación. Sumamos los 5 factores de calificación y lo dividimos entre 5. En este caso, para el primero era 0.9233, para el segundo 0.9642, para el tercero 1.0112, para el cuarto 1 y para el quinto 0.9876. Eso nos da un ponderado de 0.9726, que es el factor de calificación que utilizamos para el cálculo del número de operarios. Ya en la fórmula sería entonces 19.513 entre 0.9726 como factor de calificación y eso al final multiplicado por el tiempo TAC, que nos dio 0.0833. Eso nos da un total de 41.8 operarios. Si nosotros vemos el total de operarios en la cantidad real es de 39.818, pero como el factor de calificación es debajo del 100%, eso nos hace que nos dé un poco más de operarios que se requieren. Pero sí está dentro del rango, ¿verdad?, de lo que se establece. Con esto se concluye la parte del cálculo del tiempo estándar y la capacidad y número de operarios de producción. Se debe considerar también en la producción lo que es el cálculo del costo real de la mano de obra. Para calcular el costo real de la mano de obra se debe conocer la hora equivalente, la hora cronómetro. Con ellos se determina la efectividad. Debemos conocer cuánto gana ese trabajador por hora y la fórmula al final que dice que el costo real de la mano de obra es el costo de la mano de obra por 1 entre la efectividad. A continuación se presenta un ejemplo de la captura de los datos del ejercicio del tiempo estándar y vamos a determinar cuánto debería de ser el costo real de la mano de obra de un operario. El ejemplo dice que la producción era de 1000 unidades en una jornada laboral de 8 horas. Agregamos a esto que al operario se le paga 250 córdobas. Los tiempos son tomados de las actividades anteriores. Teníamos 5 actividades. La actividad 1 tenía un tiempo de 5.3736, la actividad 2 7.3136, la actividad 3 2.2297, la actividad 4 3.135 y la actividad 5 1.0611. Eso daba como total 19.513 minutos para producir una unidad. Nos encargamos en esto de calcular la hora estimada o HE. La fórmula indica que es el PA, que es el total de producción, por el SH, que representa el estándar expresado en horas, por 0.01, que es la constante del 1% del total de producción. En ello, aplicando, ¿verdad?, los datos, tendríamos 1000 unidades por el tiempo de 19.513 minutos, lo convertimos a horas, por lo tanto se divide entre 60. Eso nos da 0.3252 horas. Y en la fórmula serían las 1000 unidades por 0.3252, perdón, por 0.01. Eso nos da un total de 3.25 horas. Para encontrar la efectividad, tomamos en consideración la hora que acabamos de calcular entre la hora que está establecido por el operario. Eso me indica que el
se debe de hacer las 1000 unidades en 8 horas. Pero yo estoy demostrando que se hace en 3.25 horas. Por lo tanto, mi efectividad es de 0.41. Eso, junto con el cálculo del costo real de la mano de obra, serían los 250 córdobas que se le paga al operario por 1 entre la efectividad, que es el 0.41 encontrado. Eso nos indica que al operario se le debería de estar pagando 609.76 córdobas, que representa el 0.59 en unidades de efectividad de más por ellos estar ahorrando aproximadamente 5.35 horas. Eso sería, ¿verdad?, para el cálculo del costo real de la mano de obra. Bien. Otro de los temas que se debe considerar en la materia de gerencia de operaciones es lo de productividad. La productividad es la eficiencia junto a la eficacia y se considera el total de producción entre los insumos. La productividad se divide en 3 partes, lo que es productividad parcial, productividad de factor total y la productividad total. La productividad parcial considera la producción entre cada uno de los insumos. ¿Qué es lo que yo obtengo en mi salida y cuáles son las entradas? En la entrada los insumos se consideran materiales, mano de obra, maquinaria, capital, energía, otros gastos y lo que pueda considerar la empresa como un insumo de entrada para producir X producto. En la salida es la producción obtenida, ¿verdad?, al final de la jornada. El caso de la productividad de factor total se considera la producción neta, menos los insumos variables que se utilicen en ese momento. Si vamos a producir algo, involucramos ahí el insumo material, involucramos el insumo energía, el insumo maquinaria, el insumo otros gastos. Y eso se divide entre los insumos fijos. ¿Cuáles son los insumos fijos en este caso? El insumo de capital y el insumo de mano de obra, porque siempre se necesitan para poder producir algo. Al final, la productividad total considera la producción total entre la sumatoria de todos los insumos totales. Para esto vamos a ver un ejemplo, ¿verdad?, considerado donde calculamos la productividad parcial, la productividad de factor total y la productividad total. El ejemplo dice que el total de producción son 5.000 unidades. Para esa producción se necesitan insumo humano, una inversión de $1.000. Para el insumo materiales, una inversión de $2.500. Para el insumo maquinaria, una inversión de $500. Para el insumo capital, una inversión de $2.000. Para el insumo energía, una inversión de $300. Y para el insumo otros gastos, una inversión de $150. Siempre esto lo considera la empresa. Es para poder considerar o producir esas 5.000 unidades. Lo primero que hacemos es calcular la productividad parcial. Como les indiqué anteriormente, la productividad parcial es la producción con respecto a cada uno de los insumos. En el primer caso, la productividad parcial del insumo humano es las 5.000 unidades que se produjeron entre los $1.000 invertidos. Eso nos da un total de 5. En unidades de medida, eso significa que por cada 5 se producen 5 unidades por cada dólar que invierte la empresa. Con respecto a la productividad parcial del insumo materiales, serían 5.000 unidades producidas entre los $2.500 invertidos. Para ello nos da que se pueden producir 2 unidades por cada dólar invertido. Productividad parcial del insumo maquinaria son las 5.000 unidades entre los $500 invertidos. Eso nos da una posibilidad de 10 unidades por cada dólar invertido. Productividad parcial del insumo capital son las 5.000 unidades entre los $2.000 invertidos. Eso nos da una producción de 2.5 unidades por cada dólar invertido.
Productividad parcial del insumo energía son las 5.000 unidades entre los $300 invertidos. Eso nos dice que se pueden producir 16.67 unidades por cada dólar invertido. Y por último, la productividad parcial del insumo otros gastos. Se toma en consideración las 5.000 unidades entre los $150 invertidos. Eso nos da una posibilidad de 33.33 unidades por cada dólar invertido. Con esto se consideran las productividades parciales. Para el cálculo de la productividad de factor total, considero la producción neta menos la sumatoria de los insumos variables. En este caso, los insumos variables considerados son el insumo material, el insumo maquinaria, el insumo energía y el insumo otros gastos. En el caso, ¿verdad?, tendríamos las unidades son 5.000, el insumo material, que serían las 1.000 unidades, pero los $1.000 invertidos, los $500 en maquinaria, los $300 en energía y los $150 en otros gastos. Eso, ¿verdad?, se suma y se resta con los 5.000. Eso nos da un total de 3.050. Tomen en consideración que acá no importa las unidades con respecto a dólar, porque al final lo que obtenemos es unidades con respecto a la inversión establecida. Eso se divide entre el insumo mano de obra y el insumo capital, que nos da 4.500. En total, para la productividad del factor total, nos daría 0.6778 unidades producidas por cada dólar invertido. Por último, se tiene lo que es la productividad total. La productividad total es la producción entre la sumatoria de todos los insumos. Ahí tendríamos 5.000 unidades producidas entre la sumatoria de todos los insumos, nos da $6.450. Eso significa que obtenemos 0.7752 unidades por cada dólar invertido. Con esto cerraríamos, ¿verdad?, la parte de productividad con respecto a productividad parcial de factor total y total. La parte de productividad considera como unidad de medida unidades por hora hombre. Esto trata de las entradas, que son los insumos que se consideran en tiempo, se consideran en número de operarios, se consideran en efectivo, en valor monetario, ¿verdad?, todo el proceso que conlleva, y su salida, que es el producto terminado en unidades. Se debe tomar en cuenta siempre que la unidad de medida para la productividad es unidades por hora hombre. Caso contrario, en los ejemplos donde consideramos la productividad parcial de factor total y total, en este caso ya es aplicado directamente a qué es lo que se produce, cuánto es lo que se produce y cuáles son los insumos principales que se utilizan para esa producción. A continuación se va a presentar, ¿verdad?, un ejemplo donde describa cuáles son los insumos que se deben de considerar como las entradas y cuáles son los productos terminados al final que se obtienen. A continuación se presenta un ejemplo en dos tipos diferentes de cálculo de productividad. En el primero, la empresa considera 1.000 unidades de un componente y emplea 60 trabajadores que laboran 8 horas al día y que se trabajan 24 días en el mes. ¿Cuáles son los componentes que vamos a considerar acá? Primero, en la entrada, todos los insumos serían los operarios, la jornada laboral y el tiempo que se necesita para esa jornada laboral. Entonces, en entrada consideramos los 60 operarios, las 8 horas que trabajan por día y los 24 días en el mes. Como salida tendríamos las 1.000 unidades del componente que la empresa fabrica. Ahí es donde nosotros establecemos la consideración de las entradas y las salidas. La productividad sería el total de la salida entre el total de las entradas. En este caso, las 1.000 unidades
entre los 60 operarios multiplicado por las 8 horas que trabajan por los 24 días en el mes. Eso me da como unidad de medida hora hombre. Serían en todo caso las 1000 unidades entre la multiplicación de ellos nos da 11.520 y que la productividad se considera en 0.0868 unidades por cada hora hombre producidas. Eso sería la primera parte del ejemplo. La empresa considera en la capítulo 1.2 que incrementa en 200 unidades su producción, es decir, pasa de 1000 a 1200 unidades. En los insumos también hay una variante, se considera la contratación de 12 operarios más. Con respecto al tiempo, se mantienen las 8 horas y los 24 días en el mes. Las entradas ahora serían, de 60 operarios pasarían a 72 con la suma de esos 12 operarios, manteniendo las 8 horas diarias y los 24 días en el mes. La salida aumenta de 1000 a 1200 unidades. Planteado según la fórmula, consideramos 1200 entre los 72 operarios por las 8 horas por los 24 días en el mes que laboran. Eso nos da una división de 1200 entre 13.824 unidades entre hora hombre, ¿verdad? Y la productividad al final es 0.0868. ¿Qué nos indica como análisis o justificación al final? Que no hay variación en la productividad. La productividad es la misma porque aumentamos la producción, pero también aumentamos los insumos. Para que la productividad fuese mayor en este caso, se tendría que haber considerado un aumento en la producción manteniendo los insumos. Esto, ¿verdad?, es la parte que consideramos como los cálculos en la productividad acorde a las entradas y las salidas y acorde a los insumos y lo que obtenemos como producto terminado. Muchas gracias.